técnicos dicen el empresariado, ¿no? Así que sí, yo pienso que esta motivación es la que debe reflejarse en todos los peninsulares, casi la misma edad que la provincia, ¿no? Y ¿sabe qué? Estábamos remontando un poco, revisando ahí nuestro sistema de audio, nuestra propia hemeroteca, nuestra propia producción, y nos remontamos pues a la época que ya recibíamos a Otto Vera Palacios como docente, como concejal, sus primeros pininos en el servicio público, en la política propiamente. Me recuerdo que siempre llegaba a los estudios de Panorama, hace ya qué pues. Me acuerdo con Tito Carrera, por ejemplo, siempre lo acompañaba Claro, hace tanto claro, claro. tiempo. Efectivamente. Bueno, Tito es un gran amigo. Tito estudió conmigo en la escuela, estudiamos en la 24 de julio, y desde ahí pues hay una amistad eh, gratificante. Tito es un buen compañero, buen amigo, y ahora pues saber también que él está cumpliendo sus sueños como profesional. Entiendo que hace unos meses se pudo graduar, bueno, él tiene pues algunas profesiones, pero una que siempre le llamaba la atención, además de ser comunicador, que lo ha sido toda la vida y ha sido un excelente comunicador, de hecho, conmigo en varias fases de mis temas administrativos en el servicio público me acompañó como director del área de comunicación, pero ahora está en una fase adicional, no decirle nueva fase, porque no es que el anterior se borra, porque lo veo él también, que sigue participando en la comunicación, sino que ahora es constructor. Sí, hace poco se graduó de ingeniero civil, no he podido felicitarlo como se debe, pero entiendo que ahora está en esa actividad y qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque uno más allá de que ya no es un joven como antes, tiene pues aspiraciones en ocasiones diferentes, ¿no? Cuando ya uno cree que uno cumple una etapa de su vida, quiere seguir preparándose para una nueva. Y lo felicito a Tito Carrera, ¿no? Que ha sido también, al igual que usted, con esos gritos emocionantes en Sí, la sí, época de sí. la provincialización. Toda una Usted, trayectoria también. usted también es parte de este medio y también es parte de la historia de la provincia, ¿no? Que así yo creo que cada uno tiene que ir buscando alternativas de ir haciendo una trayectoria en su vida, para su familia, para la provincia. Así que así debemos ir, ¿no? En los momentos de meditación, Otto Vera, concejal, Otto Vera, docente titular de la universidad, alcalde de Santa Elena, asambleísta por los peninsulares. ¿Esto lo tenía proyectado Otto Vera dentro de su objetivo de vida? Mire, no le puedo negar de que uno tiene sus sueños. Cuando está jovencito, cuando está adolescente, uno tiene aspiraciones. Y la principal aspiración de todo niño cuando está creciendo y está estudiando, uno quiere ser alguien en la vida, ¿no? Y bueno, pues tuve el apoyo de mis padres, eso sí tengo que remarcarlo. Yo creo que sin la ayuda y el apoyo siempre firme de mis padres, de mi señora dignísima madre, doña Narimán Palacios Alejandro, y de mi querido padre, Otto Vera Rodríguez, quienes estuvieron en mi formación, cada uno cumpliendo su rol, ¿no? El uno en la parte formativa, el otro convirtiéndose también no solamente en una dirección, sino también en el sostén del hogar, en las partes difíciles, ¿no? Porque ambos siempre trabajaron, generaron recursos. En algunos momentos de la vida también se atraviesan dificultades. La falta de empleo también provoca de que uno tenga que pasar carencias, pero esos desequilibrios no le quitan a uno la intención. Esas dificultades más bien a uno lo hacen fuerte, los hace crecer con una coraza bien estructurada que permite defenderlos de cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo primero que uno piensa cuando uno es adolescente, niño, joven, es ser profesional, ¿no? Ser profesional o ser doctor, ser arquitecto. En mi caso, como ya empezaba la época de la informática, mi aspiración era convertirme en profesional de algún área relacionada a la informática, y luego después ya en el camino, no en la adolescencia, ya en la juventud, estando en la universidad, al ser dirigente estudiantil ya pues vino la intención de decir, bueno, este mundo de la política universitaria puede quizá trasladarse al campo exterior. ¿Allí En descubre la efecto, vocación de la docencia? ambas ocasiones. La de la docencia, porque cuando estaba en las aulas de la universidad, formándome, como lo que soy ahora, mi título de pregrado es ingeniero en estadística informática, digamos, vinieron las dos vocaciones, ¿no?
una, la de ser docente, porque tuve mucho tiempo para poder convertirme en ayudante de cátedra, a lo que me convertí en ayudante de cátedra, entonces te pagaban un sueldito, ¿no? Es decir, en la escuela era así, no sé cómo sea ahora, porque yo estudié en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, y te pagaban un dinerito que era, digamos, comparándolo con como ahora, de pronto podía haber sido un 50% del salario básico. Es decir, si ahora el salario básico es cerca de $500, debería a esta fecha ser unos 250. Pero de gran pero ayuda. esa fecha habrá Sí. sido $100, ¿no? No recuerdo bien, ¿no? Y era en sucres también, ¿no? Entonces, era para mí, que era estudiante, que yo necesitaba era para comer y el pasaje de ida y vuelta, era bastante, ¿no? Y eso más el sostén que me daban mis padres, bueno, eso me hizo un poco verlo como un negocio y decir, bueno, pues yo sí puedo dar clases, esta es una de las cosas que me gusta y eso ya fue parte de mi formación futura, eso que hice en la universidad. Porque luego vine acá a la Universidad de Santa Elena, en donde me abrieron las puertas, el abogado Javier Tomalá, el ingeniero Candel, acá, y empecé también a dar clases acá, ya formalmente como profesional. Entonces me gustó eso, me gustó también ejercer la profesión porque de joven estuve a cargo del control de calidad de la Coca-Cola en Guayaquil, antes de venirme acá a la universidad. Y bueno, como había sido dirigente estudiantil en la época de formación universitaria, también me gustó la política. Y eso es lo que soy ahora, ¿no? Ambas cosas. Es decir, me gusta la docencia, soy profesor de la universidad, ya titular muchísimos años, he dado en la universidad, tengo 25 años ya casi de ser docente de la universidad y al mismo tiempo político. Quizá político un poco menos, ¿no? Pero ¿cómo se da el salto a la política? ¿En qué momento? ¿Quién lo llama? Otto, por favor. Bueno, yo siempre estuve vinculado con el ingeniero Jimmy Candel, ¿no? Que en ese tiempo era autoridad de la universidad, era vicerrector, me parece, de la universidad, o presidente de la universidad, de un cargo que permitía ejercer la presidencia de la universidad. Y él en algún momento dado decidió lanzarse a la política de nuevo porque él ya se había un poco ausentado entre el año 2000 y 2004 de la política y él más o menos en el año 2005 vuelve a participar en la política y él sale liderando la lista de candidatos a concejales por el Partido Social Cristiano en ese tiempo. Me parece que fue el año 2005, si no me equivoco. Es 2005, ¿no? Y bueno, pues ahí yo fui candidato, no fui el segundo, pero en ese tiempo fui, me parece que el tercer candidato, y logramos nosotros meter 2 escaños en ese tiempo, ¿no? Esa fue mi participación, es decir, yo en ese tiempo habré tenido pues, unos 25 años, de pronto estaba joven para la época. Ahora ya los jóvenes participan en la política, pero en ese tiempo era un poco más difícil, habré tenido yo unos 25, 26 años, y entonces había que completar la cuota joven. En esa lista, en la lista era, me parece, de 5 candidatos a concejales. Lideraba el ingeniero Candel. Segundo, si no me equivoco, era una lideresa de Chanduy, de amplio renombre, de reconocido trabajo en Chanduy, Alba Torres Lucín. Doña Albita Torres. ¿No? Y entonces ya como que el tercero, ya como que la gente no quería participar, porque obvio, si eran 5 candidatos, era obvio que otras listas iban a meter. Hasta por minoría. Entonces, de pronto iban a meterse 1, 1, 1 o 2, 2, 1, dependiendo de los movimientos políticos, ¿no? Pero sirvió de fogueo. Y bueno, ahí entramos. ¿Por qué entro? Porque en ese tiempo se votaba entre listas, ¿no? Entonces yo era el tercero, no entró la segunda, que con sobra de merecimientos en ese tiempo debió ser concejal, pero en cambio yo tuve más votos personales, ¿no? Entonces ahí logramos entrar. Así iniciamos, o sea, realmente no fue una cuestión forzada, no fue que lo estuvimos buscando. Sí tuvimos la vocación política, porque repito, como yo fui político en la universidad, tampoco porque quise, sino que en la universidad normalmente, por lo menos así en la ESPOL, o fue en la ESPOL, los representantes estudiantiles eran siempre los mejores estudiantes. Los de alto rendimiento. Los que tenían más, es decir, siempre fue así, ¿no? Una particularidad en la ESPOL de si no tenías un promedio de calificaciones top, tú no podías ser ni siquiera candidato. No es que era regla, sino que así lo veía la gente. Y la gente votaba normalmente, parecía que era una elección de mejores estudiantes. De mejores estudiantes, no claro. de políticos, Sí. ¿no? Eso yo lo he visto porque yo en otras universidades que he visto amigas, veo que eso de ahí no es el factor preponderante. Es decir, no necesariamente tienes que ser uno de los mejores estudiantes para ser político universitario. Pero en la ESPOL era así, al menos en ese tiempo, te repito, no sé cómo sea ahora. Entonces, eso permitió esas calificaciones que me inserten en la vida política de la universidad. Entonces ya te quedó
ese, no digamos, la gente dice el bichito de la política. A mí no me gusta decirlo así, porque para mí la política no es ningún bicho, ni hay un bicho que te impulsa en la política, pero hay cosas que te gustan, me gustó, así que cuando hubo la oportunidad de participar con el ingeniero Candel para esa concejalía, no lo dudé. Y eso que estaba claro que en ese tiempo era difícil de que entremos, ¿no? O sea, al menos el ingeniero Candel iba a entrar, de ley que iba a entrar, ¿no? Pero meter dos era un poco complicado, y si metíamos dos, en teoría debía ser Albita Torres de Chanduy, pero bueno, las cosas se dieron de otra manera, y ya una vez que fui elegido concejal en el año 2005, me parece, ya pues ya la historia de mi vida cambió, porque la mía definitivamente era dedicarme a la docencia originalmente y bueno, pues también activar en la parte privada, porque yo sí, siempre he prestado servicios desde muy joven, he tenido mis actividades económicas, aparte del servicio público, no he tenido bueno, como empresas y aparte como personal, entonces siempre he prestado servicios en el campo de la informática, ahora en la construcción también, pero en ese tiempo yo me dedicaba también, mi oficio paralelo era armar redes en la computadora. Sí. Si usted yo hubiese venido, por ejemplo, acá a este Era salón, nuestro técnico. yo hubiese sido el técnico de ustedes, Claro. hubiese ofertado, a ver, yo les armo esto de aquí, le hago las conexiones eléctricas, le hago las conexiones de red, de línea alámbrica, o sea, esas cosas normalmente yo hacía en mi época de juventud y que me permitían tener siempre ingresos adicionales y me los permiten todavía porque los sigo haciendo. Y en todo este trayecto en la vida pública, entonces es fácil determinar, deducir que Otto Vera Palacios, pues indudablemente que ha experimentado los sinsabores de la política, desde los más dulces momentos hasta los más amargos. No de todo. Pienso yo que en la vida personal uno tiene que vivir siempre, incluso en más ocasiones, los sabores amargos que te da la vida, porque eso es lo que te fortalece. Tener solamente ganancia, y ganancia me refiero a éxitos en los proyectos que emprendes, bueno, en ocasiones te hace sentir muy feliz y tranquilo, pero eso no te forja. Yo pienso que en ocasiones, y no es que así debe ser, sino que la vida siempre te da estos obstáculos que te van formando el carácter y más allá de las aspiraciones que uno tenga, que repito, no todo lo que soñé yo de joven lo he podido lograr, así como también he tenido logros que nunca pensé tenerlos de joven y que no fueron propuesta de mi vida, pero se fueron formando y se fueron formando en el momento que iba transitando esta misma vida, porque obviamente habían oportunidades. Entonces, pienso yo que las adversidades son parte del proceso de formación del carácter de uno, es lo que lo forja, es lo que lo endurece y es lo que te permite siempre enfrentar los problemas. Así que ahora eso hay que, simplemente los ejemplos de vida hay que compararlos contra lo que debe vivir tu región, tu familia, tu región, que para nuestro caso es la provincia, es lo que seguramente ha vivido la radio en estos 18 años formales de vida institucional como Radio Amor, que tiene que verse atravesado sin duda alguna momentos también difíciles, ¿no? Emprender un negocio no es nada sencillo, trae sus dificultades y en ocasiones cuando el negocio ya está constituido, incluso que te genere utilidades es complicado. Al principio como que siempre todo va a pérdida hasta Sí, que vaya ganando nombre. dolor de cabeza. Y como decimos vulgarmente, tableas, ¿no? Sí, sí. Es decir, lo que ingresa alcanza para que medio se alcancen a pagar los costos, pero luego ya... Sin tirar la toalla, pues, ingeniero. No hay que tirar la toalla, porque a veces uno piensa que el negocio en primera instancia te debe rendir o ya tú puedes pagar la deuda, porque normalmente un negocio difícilmente uno tiene el dinero. Te endeudas, vas al banco, vendes un terrenito, lo que sea. Y en el primer mes, en el segundo mes no vas a tener ya utilidades. Al principio tienes que comerte las verdes, ¿no? Hasta que el negocio poco a poco se vaya afianzando y luego después de un tiempo ya digamos, la tranquilidad de saber que has brindado un buen servicio y que la comunidad te conoce y que la comunidad dice, no, ahí hay un buen servicio brindado. Entonces hay la confianza y después de la confianza ya vienen las utilidades. ¿Y Así cómo explicar entonces, asambleísta, que en el poder legislativo criticado, alicaído, censurado, imagen mínima, cuestionada por diversos sectores de la sociedad civil, Otto Vera pueda mantenerse vigente? Oiga, yo le voy a contar, para responderle a eso, algo que una persona que yo menos pensé dio un ejemplo de lo que ocurre en la vida de cualquier persona. En ocasiones yo critico que
que la función legislativa pierda su tiempo en debatir cosas que no son necesarias o que son intrascendentes, como por ejemplo llamar a dar condecoraciones a todo el mundo. Está bien, ¿no? Pero eso no debería ser parte de la discusión central de la Asamblea Nacional, sino de formular leyes para el bienestar de la gente. Pero en ocasiones hay cambios del orden del día por lo político, por la coyuntura, o nos pasamos dando galardones a un montón de Un gente. exhorto, Sí, otro exhorto. que la gente lo merece, pero que para mi concepto ese no es La el solución. fondo Sí. de lo que debe trabajar la Asamblea Nacional. Y dentro de lo que yo siempre he criticado, incluso hasta cuando ya van a celebridades que le van a dar una condecoración, yo digo, o sea, lo merecen, pero esa no es la instancia, ¿no? Hemos premiado a varios, por ejemplo, deportistas de talla nacional. En el Valencia lo vi ahora último. Exacto, a eso me refiero. Y Ender Valencia, que es un futbolista que fue bien internadito. Bien ¿no? encachinado, sí, sí. Bien elegante, ¿ah? Bien elegante Ender Valencia. Y mire usted, pues, ¿no? Ender Valencia, cómo genera eso, esa alegría cuando hace goles, ¿no? En la selección ecuatoriana. Y qué sentimientos encontrados que te genera cuando se come un gol o cuando van varios partidos que realmente no la puede concretar y se come los goles, etcétera, ¿no? Entonces, le recibe el galardón Ender Valencia y él pidió la palabra. Y bueno, Ender es, para mi concepto, buen futbolista, para muchos criticado. Y él en su intervención dijo algo que la verdad me sacudió y sacudió a todos los que estamos allí, también a los medios de comunicación. Y dijo algunas cosas muy coherentes, un discurso bien liviano, pero comprensible, fácil de digerir. Y yo no pensé que podría tener ese alcance. Ese Ender, impacto, ¿no? en... Y dijo una cosa que la voy a decir que refleja un poco lo que es la vida de todas las personas. Y él dice, bueno, es verdad que los futbolistas en ocasiones hacemos las cosas esforzándonos y tenemos respuestas positivas cuando sale un gol y respuestas negativas cuando nos comemos los goles. Y la gente nos ama, pero también nos odia en muchas ocasiones. Él describe dos facetas. Pero la gente no sabe lo que estamos haciendo para hacerlo bien o hacerlo mal. La gente no sabe qué hay detrás de cuando hacemos un gol o de cuando nos erramos un gol. Y en eso nos parecemos mucho, dijo él, con ustedes, compañeros, miembros de la Asamblea. Porque a veces la gente no sabe lo que estamos haciendo y la gente nos critica por lo que se ventila aparentemente públicamente, se nada ve. más. Y en eso nos parecemos muchísimo, dijo él. En muchas ocasiones nos quieren y en muchas ocasiones nos odian. Y entonces eso te deja así, ¿no? Te deja, bueno, al final es verdad. El trabajo legislativo no se puede ver a fondo, pero al final la esposa del rey, como dice el dicho, no solamente debe ser, debe parecer. Entonces yo puedo sentirme tranquilo de que estoy haciendo un trabajo importante para el pueblo de Santa Elena y para el pueblo ecuatoriano, pero la gente no lo comprende y no entiende bien porque no entiende a ciencia cierta qué es lo que debe hacer o hace la función legislativa, la Asamblea Nacional. Así que lo que tenemos que tratar es de siempre hacer bien las cosas, ¿no? Y en el momento en el que se pueda, esa cosa que estamos haciendo hay que comunicarla, ¿no? Así como en el Valencia, cuando hace esos goles, todo el mundo está contento. Cuando se come, lleva meses sin hacer goles, la gente lo critica. Y así es en la parte pública, ¿no? Y eso sí le ha funcionado a Tobero, porque ha estado siempre en la palestra allí. Bueno, pero le digo que en ocasiones también no te ha ido bien, ¿no? Cuando tú has perdido, en mi caso, que he perdido 2 elecciones de relevancia en mi vida, bueno, pues ha sido una respuesta dura, pero finalmente esa respuesta dura que he recibido no ha sido, o mejor dicho, aunque te haya podido quebrar, sin embargo, tú tienes que ser más fuerte para poder levantarte, ¿no? Porque más allá de que tú sigas siendo no funcionario público, tienes que seguir con tu vida, ¿no? Y con tu vida cargar contra esa mochila cargada de perder una elección y decir, bueno, no estuve o no di la talla para poder enfrentar. Le ha tocado reinventarse. Y tienes que reinventarte, ¿no? Sí, sí. Como los jugadores de fútbol también tienen que reinventarse. Para nosotros ha sido durísimo, hemos tenido muchas satisfacciones en la vida política. No le puedo negar que las satisfacciones han sido más que los tragos amargos, pero los tragos amargos uno los carga, ¿no? Eso siempre van a ser parte de la memoria que uno tiene y que van a estar siempre para poder llamarnos la atención para cometer menos errores en el futuro, ¿no? Los errores y los fracasos que hemos tenido en la vida nos han servido. Creo que lo tomo como una experiencia
haber perdido una elección, no haber logrado algo en particular en una administración, porque a veces tú puedes haber ganado, pero dentro de ese ganar no has completado a satisfacción lo que tú sabías que debías dar, ¿no? Eso también es parte de tu formación y de tu carácter, ¿no? Recuerdo una de las últimas entrevistas, uno de sus últimos triunfos electorales, lo entrevisté por medio 9:30, 10 de la noche. Y recuerdo que muy bien usted se planteaba ya en aquel entonces, nosotros aspiramos a ser la primera fuerza política de la provincia. Allá caminamos, creo yo que no está muy lejos. Por supuesto que hay coyunturas. Las últimas elecciones para mí son diferentes, cada elección es diferente. En los últimos años, desde el 2022, desde el 2023, hemos estado prácticamente en 3 elecciones. En el 2023, en febrero, perdimos la elección de la prefectura, pero ya fuimos la segunda fuerza política. Nosotros competimos solos prácticamente en ese tiempo como lista 100, mientras que otros partidos políticos se unieron. Es decir, bueno, está bien, no es que digo que estoy criticando aquello, porque eso es parte de la actividad política, pero ahí ya nosotros demostramos constituirnos en la segunda fuerza política. De ahí, en 2023, en agosto que participamos, 20 de agosto lo recuerdo porque es la fecha de cumpleaños de mi hermano, recibimos el respaldo del pueblo, luego de haber perdido en menos de un año un proceso electoral. La gente decidió confiar en ese tramo de mi vida para estar en la Asamblea Nacional y resultamos electos el 20 de agosto del 2023 como asambleísta, y de ahí también la vida cambió, porque yo nunca en mi vida, y respondiendo un poco a la pregunta anterior que nos hizo, si pensé estar en política, la verdad, cuando estuve en la universidad y fui político, yo dije, sería bueno que participe, ¿no? Y empecé un poco a soñar de que podía llegar a ser alcalde de mi ciudad. Y cuando ya estuve trabajando como docente en la universidad, empecé a tener un poquito de acercamiento de la gente por la actividad que yo realizaba, y ahí empezó el bichito, ¿no? Lo que dice la gente. Empezó a interesarme un poco más, yo sé, me planteé como meta, pero estaba jovencito, pues, licenciado, habré tenido unos 22 años en aquello. Yo dije, bueno, voy a hacerme un camino en la política, porque veo que, es decir, simpatizas y sintonizas con la gente, porque tú te das cuenta también. Esto en ocasiones te cae, te sonríe la vida y fuiste y llegaste. Jugó el número. Pero ya. en ocasiones tú dices, a ver, lo pongo como meta. Yo sí lo puse como meta, pero no en mi adolescencia, ni en mi niñez. Ya lo puse como meta cuando ya era profesional, es decir, yo tenía 21, 22 años de edad, y yo dije, no, pues era profesional, porque yo fui profesional muy jovencito, tenía 21 años de edad, y profesor de la universidad casi igual, o sea, tenía menos de 22 años de edad, o sea, también muy joven. Ese contacto joven me permitió sintonizar con los jóvenes de la época, que ahora ya somos casi cincuentones, y entonces decir, oye, pero mira, los jóvenes podemos insertarnos. Y ya doy mi gran salto con Jimmy Candel en esa concejalía. Entonces, no lo soñé de joven, pero ya cuando fui profesional, sí lo soñé. Es decir, lo soñé ya de joven, pero joven un poco ya profesional. Veía la meta más cerca. Digo, no se puede, sí se puede, trabajando se puede. Y he ido logrando, ¿no? Pero luego después mis metas fueron locales, ¿no? Bueno, llegué a ser alcalde y lo logré. Gracias a Dios volví a tener una oportunidad de estar nuevamente dirigiendo la ciudad de Santa Elena por 2 ocasiones. Y bueno, después dije, es decir, es parte de la vida. Tú vas logrando metas y tú dices, pero allá también puedo llegar. Entonces, cuando ya estuve de alcalde, quizá no lo planifiqué bien en lo político, porque el plan, yo sigo pensando que el plan que nosotros tuvimos para dar el salto provincial, es decir, convertirnos en el liderazgo y conducción y conductor provincial para sacar a Santa Elena del subdesarrollo agrícola, pecuario, no comunicacional, sino industrial, que no lo tenemos, lamentablemente estamos a décadas de poder convertirnos en una potencia agroindustrial. Nosotros tenemos el plan para aquello y sabemos que ese plan se puede cumplir. ¿Desde la prefectura? Lo que no, claro que sí. Lo que obviamente no hicimos bien es la parte política en ese tiempo. De ahí estoy completamente convencido en lo técnico de que el plan que tenemos para transformar a la provincia en lo agrícola, en lo industrial, en lo pesquero, incluso en los temas de seguridad, se pueden lograr con el plan que nosotros hicimos, plan que debemos actualizar para el futuro cuando vengan las elecciones seccionales. Y no es porque digo que yo voy a ser candidato, sino como un plan de mi partido político, de mi movimiento político. Entonces, nosotros dijimos ya, esta es la nueva meta, dar un salto a nivel provincial. Entonces, pero lamentablemente no lo articulamos bien en la parte política. Ahí fue nuestro error. Entonces, como le digo, algunas metas se van
construyendo en la medida en la que tú vas avanzando. Terminamos nuestro periodo como alcalde, no hicimos bien la tarea política y nos equivocamos, cometimos algunos errores, pero sin embargo ya quedó sembrada la semilla del liderazgo provincial. Tal es así que luego viene la muerte cruzada y en agosto 20 del año 2023 el pueblo nos da la oportunidad para ir a la Asamblea Nacional junto a, en este caso, Arisdeli Parrales, junto a el ingeniero Patricio Cisneros y quien nos habla, que fuimos 3 asambleístas electos en el año 2023 y ya dimos el salto provincial. Ya dimos el salto provincial. Es decir, yo jamás tuve como meta estar en la legislatura ecuatoriana, pero lo que sí me ha caracterizado es que cuando tienes un trabajo, y he tenido muchos trabajos en mi vida y también mis temas personales, mis emprendimientos, es decir, los negocios que yo manejo, la empresa que yo tengo, tanto familiar como personal, es lo que te ha permitido un poco ir fortaleciéndote. Y dijimos, bueno, cuando hubo la oportunidad, vamos a luchar a ver si vamos creando ese liderazgo provincial, lo logramos, ¿no? Y ese espacio logramos consolidarlo con una reelección a la Asamblea Nacional sin un aparataje político grande, prácticamente, y le soy sincero, la última elección no hicimos campaña. La elección de este año, que el pueblo santelenense nos dio la oportunidad para estar nuevamente por un segundo periodo. Claro, el primer periodo fue corto, de 1 año y pico, ya tenemos 6 meses del nuevo periodo, pero les soy honesto. Aunque pintaba dura la campaña, aparentemente. Aparentemente pintaba dura, pero yo dije antes de iniciar la campaña, a ver, hago mi sondeo. Los números estaban bien y bueno, pues al final se polarizó. Es decir, la gente votaba o bien por el novoísmo o bien por el correísmo, y yo decía, bueno, va a ser difícil para los locales en este tiempo. Entonces dijimos, vamos a participar nuevamente, y mire usted, ahí están los resultados. Logramos ser el tercero de los 4 legisladores seleccionados por el pueblo santelenense, y continuamos, y desde luego esta reelección para la Asamblea no solamente que una respuesta al trabajo que hemos desarrollado, y sin duda alguna, pues sí hemos tenido el respaldo del pueblo porque las cosas las estamos haciendo mejor que antes. Así que ahora lo que queda es planificar el futuro, y el futuro está lleno todavía de incertidumbre, pero el panorama se sigue aclarando, que es lo importante. Así que vamos a seguir armando nuestro equipo de trabajo, vamos a seguir formando liderazgos para que con aquellos tengamos cuadros importantes que ofrecer a Santa Elena en los próximos meses. Y en esa planificación que usted acaba de mencionar, el político que ya está bordeando el 5º piso, cincuentón, usted ha dicho allí un término coloquial, popular, que entiende la colectividad, que entiende la ciudadanía. ¿Cómo captar entonces, o de qué manera llegar a un segmento millennial, a un segmento llamado juventud, que es un número representativo, que yo diría es un número decisivo hoy en día en cada capítulo, en cada etapa electoral? No recuerdo cómo le dicen los técnicos en los temas poblacionales, pero hay una pirámide poblacional, ¿no? Ajá. En la que siempre hay más jóvenes que adultos. Yo en algún tiempo, cuando fui veinteañero y menos de treintañero, en la pirámide de la población, que es así, los de abajo, es decir, hay más niños que adultos, ¿no? Y cada vez hay menos adultos mayores. Exacto. Entonces, al principio yo estaba en la pirámide dentro del segmento. En la base, ya. En el segmento en el que hay mayor cantidad de población, de los jóvenes, los veinteañeros, luego los treintañeros. Pero a medida que va pasando el tiempo, ya tú estás en la pirámide más arriba, en donde hay menos población. ¿A qué me refiero? Ese es un gran reto que tienen los políticos que quieren mantenerse activamente, ¿no? Es decir, normalmente uno sintoniza con las personas que son de su edad. Y en mi tiempo y a lo largo de mi vida he podido sintonizar con la gente que ha sido contemporánea conmigo, los cuarentones, los cincuentones. Porque yo, por ejemplo, en mi tiempo, yo recuerdo que tenía mucha resistencia con la parte adulta. Cuando yo tenía mi primera elección, que repito fue a los 25 años, y pese a que no era tan joven, pero sin embargo yo tenía mucha resistencia de los adultos, porque me veían muy muchacho, pues. Me decían, no, este pelado, ¿no? Entonces, ya después, pero ¿de quién sintonizabas más? De los jóvenes, los veinteañeros, los de 25, ese era un poco mayor el electorado que tenías. Entonces, y así un poco te mantienes en esa sintonía, y luego depende un poco de que tú puedas captar ese público más joven de las estrategias, ¿no? Pero siempre es dificultoso porque, es decir, cada mundo es diferente.
El joven de mi época, que es el cincuentón de los actuales momentos, pensaba diferente. El joven de la actualidad piensa de otra manera. Claro. Y entonces tú tienes que, es difícil articularlo, es difícil sintonizarlo, pero tienes que encontrar la estrategia. Hay que medirlo y ver cómo. El político que normalmente quiere mantenerse activo a lo largo del tiempo, pese a que ya no tenga la misma edad que los jóvenes en la actualidad, tiene que estar y saber qué es lo que siente, cómo actúa ese jovencito. Así que ese es el gran reto para los políticos que ya atravesamos, estamos llegando a los 50 años, es el reto. ¿Quieres tú mantenerte activamente? Pues tienes que hacer algo. Porque esa juventud, la única manera de que tú puedas llegar a ellos es sintonizando con lo que ellos hacen, con lo que, cómo actúan, sobre cuáles son sus necesidades. Y no hablo de necesidades o sea, lo propio de ellos, sino lo que necesita la juventud en general. Y las reglas del juego van cambiando. Antes, por ejemplo, la globalización no era tanta como en la actualidad, ha avanzado muchísimo. Ahora tenemos inteligencia artificial, ahora las redes sociales, o sea, todo ha cambiado muchísimo, no es como era antes. Ahora bien, vamos encendiendo un poquito aquí la entrevista, poner un poquito de ánimo. Vamos viendo aquí, tentativamente, ingeniero, tentativamente, vamos viendo ya cómo estaría estructurada la próxima papeleta electoral. Aquí estoy viendo ya, por ejemplo, mire, aquí en un casillero, tentativamente Mauricio Ponce, tentativamente Dionisio González, tentativamente Jimmy Candel, tentativamente Otto Vera Palacios, así más o menos. Vanessa Fajardo también. Vanessa Fajardo. Escucha. ¿Quién más se escucha? ¿Quién más se escucha? Melina Villacrés. A la ingeniera Melina Villacrés. Ha sido candidata a la prefectura de Santa Elena. Ya. Escuché también al economista Chango en un momento, el nombre del economista Marcos Chango, lo escuché en un determinado momento. Mira ahí esa papeleta, claro, ingeniero. Al ingeniero Jimmy Candel también. Sí, ya lo dije, el ingeniero Jimmy Candel. Mire, qué interesante. Sí. Grandes perfiles. Yo pienso que hay una gama de personajes públicos en la provincia de Santa Elena que tienen méritos de sobra para poder dirigir la provincia, que tienen la capacidad y más allá de aquello, bueno, pues el plan, eso sí, no sé si lo tengan, yo puedo hablar de lo que sí tenemos nosotros. ¿Qué necesita la provincia? Bueno, pues la provincia necesita trabajo, empleo, generar. Antes nosotros no teníamos universidad, no había profesionales, ahora tenemos cualquier cantidad de profesionales y la universidad cada vez sigue mejorando. Es decir, no hay pueblo que pueda desarrollarse sin la educación, pero la educación debe ir de la mano de la generación tecnológica, la extensión tecnológica, la vinculación con la colectividad y luego a través de esa vinculación y de esa transferencia de tecnología, la generación de empleo. Es decir, entonces, que su aliado principal sería la academia. Bueno, tiene que ser, pues. ¿Cómo tú puedes lograr que sea la provincia de Santa Elena una provincia industrializada si no hay transferencia de tecnología? ¿Quién transfiere la tecnología? ¿La voy a hacer yo como empresario privado o lo hace el ejercicio público? La tiene que hacer el ejercicio público con el apoyo de la empresa privada, pero debe estar insertada la universidad, pues. La universidad, que se supone debe ser el organismo que genera el conocimiento, que hace la investigación científica, una vez que hay descubrimientos, tiene que transferir la tecnología. ¿A qué me refiero? Alguien puede decir, bueno, este está loco, no sabe de lo que está hablando. Sencillo. Yo siempre he hablado, si una provincia no se desarrolla tecnológicamente en lo agrícola y en lo industrial, no crece. Porque si no hay ese desarrollo, no hay empleo. Entonces, ¿a qué me refiero? Ya tenemos los profesionales, pero ¿dónde van a trabajar los profesionales? Veo que muchos profesionales están manejando un taxi o andan, si son contadores, llevan la contabilidad por $20 a un montón de pequeños negocios. Entonces, hay ingenieros industriales que no tienen dónde entrar porque la mayoría de los industriales solamente piensan en trabajar en la refinería, ingenieros en petróleo, pero no hay actividad económica que pueda centrarse. Entonces, alguien diría, ¿para qué entonces la universidad está generando tantos profesionales? Pero es que viene la otra parte. ¿Y cuál es la otra parte? El organismo público debe unirse con la empresa privada para poder fortalecer y hacer la extensión de la transferencia de la tecnología. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos grandes extensiones de terreno. Mire lo que voy a decir, que es delicado, pero lo tenemos claro. La película la tenemos clara para que Santa Elena salga adelante. Nosotros venimos con ese sueño de hace muchos años de que podemos convertirnos en el granero de América. Pero no solamente hay que convertirnos en el granero de América, hay que industrializar eso que producimos. Pero en la actualidad tenemos los profesionales, pero no hacemos ni lo uno ni lo otro. Ni somos el granero de América, ni industrializamos. Estamos en las mismas. Estamos en las mismas. Es decir, ya hay muchos lugares hay agua, en muchos lugares hay riego, pero no hay ni qué sembrar porque no hay financiamiento para el que siembra. Y el que siembra, cuando siembra, quiebra porque no es competitivo. Entonces,
¿Qué ocurre en Santa Elena? Tenemos todas las condiciones para poder hacer esto el granero de América y aparte de hacer el destino agroproductivo más importante de Sudamérica. Pero ¿cómo lo haces si no eres competitivo? Y le voy a dar un ejemplo que siempre lo digo a lo largo de todas mis entrevistas, que es muy sencillo. Aquí en Santa Elena hay muchas empresas privadas que producen lo que no se produce en ninguna parte del Ecuador. Uvas, siempre lo digo, aquí se producen uvas. ¿Usted hace 15 años hubiese pensado que aquí se iban a producir uvas? No, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Por qué se producen uvas aquí en Santa Elena? Porque antes hubo una investigación científica. ¿Quién la hizo? ¿La universidad? ¿La hizo el Estado o la hizo un empresario privado que tenía los dólares en su bolsillo y que dijo, yo tengo terrenos en Santa Elena, están improductivos, ya hay agua en el sector, ahora lo que necesito es ver qué puedo producir? ¿Qué tipo de cultivo ¿Qué en la tipo zona? de cultivo? Entonces, ese empresario privado hizo una investigación que le ha de haber costado y que para que eso pueda transferirse al pueblo de Santa Elena, a los agricultores de Santa Elena, alguien tiene que hacerles la investigación, porque la investigación es costosa, demanda de una inversión importante. El empresario privado invirtió y dio como resultado que con ciertas condiciones del suelo, con cierta fertilización, con cierto abono, crece uva. Y ya creció la uva, y la uva se exporta. Ahora se exporta, por ejemplo, también pitahaya y otras cosas importantes. Pero ¿quién las exporta? Las exporta el empresario privado. Por su cuenta no y el riesgo. campesino Claro. de Colonche, el campesino de Chanduy, el campesino de Magallanes, ellos no exportan. ¿Por qué no exportan? Porque ellos cuando producen y siembran, siembran lo que saben sembrar. Y no porque alguien les ha enseñado y ahí hemos fallado, porque el Estado no ha sido el que les ha permitido el aprendizaje. Ellos han sembrado porque toda la vida, como han sido agricultores, el papá, el abuelo, el antecesor, el tatarabuelo, ellos les enseñaron a sembrar piñas o les enseñaron a sembrar Productos de ciclo corto. productos de ciclo corto Sí. o sandía, ¿no? ¿Y qué ocurre? Ellos producen y producen con sus conocimientos. Pero ¿qué ocurre? Mientras aquí nuestros agricultores locales producen, por ejemplo, y sacan 70 sacos de maíz por hectárea, sí, pero a nivel internacional el promedio es 130 sacos. Le doy un ejemplo. ¿Qué significa? Que si tú produces 70 sacos, el costo de producción de tu maíz es altísimo. Tu saco te va a salir caro. Mientras que en otro lado, en otras partes del Ecuador o en otras partes del mundo, por ejemplo en Colombia o en Perú, tú en una hectárea, en esa misma hectárea, tú produces 130 sacos. ¿Qué significa? Que tu costo de producción por saco es menor, pues. Y si es menor, tú lo puedes vender y lo puedes exportar. Ganas más por la capacidad instalada, por economías de escala, dicen los entendidos en la materia, los industriales y los economistas. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí, lamentablemente, nuestros agricultores siguen sembrando como han aprendido toda la vida, pero no están tecnificados. Mientras que los particulares sí, pues el particular siembra uva y esa uva y esa pitahaya, ¿qué la vende aquí? Algunos sí vemos cuando usted se va en la ruta, En la vía Guayaquil. en la vía Guayaquil Sí. ve señores que venden uva y frutas, que es el rechazo de lo que se Así exporta. Así es. Entonces, los que tuvieron dinero para hacer investigación científica determinaron cuál era la mejor forma para ser más productivos, más eficientes. ¿Qué significa? Por hectárea, producir más de lo que normalmente se produce, porque ahí está la ganancia. La lectura correcta sería entonces que la entidad provincial sea quien asuma esa investigación, que el privado lo hace por su cuenta. Oiga, nosotros ya la hicimos. Cuando yo estuve en el municipio de Santa Elena, contraté los estudios de un importante consultor a nivel nacional que me determinó cuáles son las condiciones de todo el suelo rural de Santa Elena. Y entonces, Sí, pero yo no soy la autoridad provincial. pero está allí la Eso la debe herramienta. estar, eso debe estar en el municipio de Santa Elena. Nosotros contratamos y eso es parte, el dueño de la propiedad intelectual de esos estudios es el municipio de Santa Elena. ¿Qué dicen esos estudios? A ver, en este sector se puede producir tal cosa y le pones tal cosa y puedes tener esta efectividad de producción. Cuando tú logres eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces ya van a dejar nuestros campesinos de producir lo que ellos piensan que debe producir, sino que van a producir lo que necesitan producir de acuerdo a esa tierra que tienes. Pero ahí no termina todo, porque este es un plan completo el que nosotros teníamos que hacer. Cuando nuestro agricultor y nuestro campesino santelenense pase de producir de 70 sacos de maíz a 130, ahí sí le va a ser rentable. Y ahí sí va a ganar. Ahí va a ganar un recurso, va a ser competitivo y en el futuro hay que lograr agremiarlos. ¿Para qué? Para que, a ver, si tú produces, qué sé yo, 1.000 sacos de maíz, el otro que está al lado tuyo produce 1.000 más, entre todos agruparlos para que vendan 50.000 sacos. Y como ya eres más eficiente y eres competitivo, porque produces 130 y ya no 70 sacos por hectárea, Correcto. entonces te agrupas y los puedes exportar, porque ya eres competitivo,
porque tus precios ya son competitivos a nivel internacional. Entonces, ese es el complemento, porque tú puedes producir lo que sea, pero no lo vas a vender aquí en el mercado local porque no hay tanta demanda. Y como no hay tanta demanda, ¿dónde debes ofertarlo? Afuera. Afuera. Y ahora, ¿y dónde le voy a vender? Pero ahí viene el plan provincial de articularnos, de convertir a Santa Elena en un sector de exportación, pero utilizando y aprovechando la facilidad portuaria que tenemos aquí en Monteverde. Ese la muelle exportación. montado que solo Tú sirve para como- carga de combustible. Mire, ese muelle que nos abre las puertas al mundo y que permite la conexión con los países más necesitados en la parte alimentaria en el mundo, que son todos los países de Asia, porque todos los países de Asia, China, y etcétera, para un ejemplo, necesitan alimentación, ellos no tienen dónde sembrar. La parte más cercana de los graneros, en donde pueden ellos captar alimentos, son sectores como Ecuador, Colombia, Perú. Nosotros estamos a 30 días vía marítima de la conexión con los países de Asia. Es decir, que tú lo que produces acá, siempre y cuando produzcas eficientemente. Si tú produces 70 por hectárea de maíz y no 130, no, ni para qué vas a exportar, porque no te van a comprar. ¿Por qué? Porque tus costos van a ser elevados y te van a decir, yo no quiero eso porque está muy caro. Pero si tú produces 130 por hectárea, tu costo de producción por saco va a ser menor y te van a comprar. Va a haber salida. Y va a haber salida y puedes aprovechar, hacer una alianza estratégica con el Estado. Esa facilidad portuaria que no se utiliza y no es eficiente, porque esa capacidad portuaria que tenemos es para que tú puedas acoderar ahí cerca de 4 barcos diarios de los post-Panamax, son los más grandes. Son inmensos 4 barcos, diarios. claro. ¿Sabe cuántos se acoderan ahí solo para traer gas? 4 al mes. Entonces tú desaprovechas, es decir, tú prácticamente tú estás desaprovechando de los 30 días que se utiliza la facilidad portuaria de Monteverde, tú la utilizas un día de 30. Sí, porque tú puedes acoderar 4 diarios y utilizas 4 en el mes. Estamos a pérdida ahí. Claro. Entonces, Pero imagínese ya usted, tenemos esa infraestructura. La tenemos. Sí. Tú tienes que simplemente como líder provincial, como prefecto de la provincia, lo que tienes que acercarte al Estado. Y peor si tienes una buena relación, pues. Si tienes una buena relación presentando un buen proyecto, mire, déjenos utilizar. Buscamos un inversionista privado, mejoramos la capacidad instalada del muelle, pero yo te digo, todo tiene que ser un complemento. Si tú no tienes que producir, tú primero tienes que calificar, transferirle la tecnología ¿a quién? A los agricultores y a los empresarios también. Entonces, tienes que invertir en investigación científica. ¿Con quién lo haces? Con la universidad. Con la universidad, pues. Entonces, tú, como gobierno provincial, haces un acuerdo con la universidad y dices, a ver, ¿en qué temas son las líneas de... Primero, las necesidades mundiales de alimentación, la necesidad mundial alimentaria. ¿Cuáles son las demandas internacionales de productos que necesita el mundo, que necesita Asia, que necesita Estados Unidos, para nosotros producirlas aquí? Luego el estudio de suelo, que ya lo tenemos. A ver, dependiendo de esas necesidades alimentarias a nivel mundial, ahora, ¿qué tengo aquí? Tengo tierras, tengo agua. Riego, hay que invertir más en riego. Hacemos la investigación científica para ver qué más podemos producir y una vez que hemos producido, ya tenemos que tener listo y habilitado el puerto. Y una vez que tengamos la facilidad portuaria, tú coges y exportas. Pero además, en el interín, entre que produces y exportas, habrá cosas que se podrán exportar directamente, pero habrá también la posibilidad de que en el intermedio hay un desarrollo industrial. ¿A qué me refiero con desarrollo industrial? Si producimos limones, la gente, el dicho dice, aprende a hacer limonada, ¿verdad? Así es, la fábrica. ¿Qué es lo que pasa con muchos agricultores que sembraron limón y que tienen limonales, cualquier cantidad, que en ocasiones dejan que se pudre el limón, porque no hay la demanda local? Entonces, pero si tú pudieras exportar el limón, entonces ahí te van a vender a buen precio. Pero sin embargo aquí, cuando hay mucho limón, la gente ni compra limón en centavos. Te dicen, dame por $1 y te quieren dar 100 limones, porque está muy barato. Cuando en otras ocasiones el limón se pone caro porque hay mucha demanda y obviamente la época no es la época del limón. Entonces lo que tú tienes que saber aprovechar es que en la época de abundancia de limón, industrialízalo. ¿Por qué no creas una planta de industrialización de limón para que luego lo puedas exportar? No solamente limón, sino limonada. Y eso no solamente con el limón, es un ejemplo que estoy dando. Pero hay muchos productos que localmente podemos producir que no necesariamente los puedes exportar directamente como producto, sino darle el valor agregado. Darle el valor agregado de industrializar. ¿Qué haces con eso? No solamente potencias la agricultura, la haces eficiente, sino que creas un negocio adicional. El país necesita empleo, el Ecuador necesita empleo. Entonces se pueden crear muchos empleos generados acordes al proceso de industrialización que viene de forma intermedia. Entonces, ese es el plan, mi querido Jofre. O sea, Santa Elena tiene cómo despertar económicamente, agrícolamente, pero hay que tener cabeza nada más. Esto es cuestión de conducción. Si tú no tienes el plan,
Tú solamente, ¿qué vas a sentarte en la prefectura de Santa Elena y vas a esperar y a rogar que llegue un gobierno decente y que te diga, ahí está la plata, y que te manden $1,500,000 mensuales que no sirven para nada, y que te den 15 o 17 millones de dólares al año, con lo cual, si se te va la mitad en pagar los sueldos de la gente y el resto te quedan 7 millones Poco por pesos, inversión. no te queda nada, absolutamente. Tú no haces absolutamente nada. El camino del progreso de Santa Elena no está de la mano o ligado a los poco o nada que te pueda dar el gobierno de turno. Está ligado al hecho de que tú crees las condiciones. Si tú eres una persona que tienes un plan, ¿no? Entonces desarrollas la agricultura, desarrollas lo industrial, generas empleo, hay trabajo para la gente. Y pueden haber ingresos adicionales que hagan de esta región una región con una capacidad económica superior a la del promedio en Ecuador. Nos pueden ayudar, estamos en vivo, 10, 15 minutos, caramba, 10 de la mañana con 15 minutos. Pueden ayudarnos en caracteres, ¿dónde nos pueden seguir, por favor? Originar los caracteres allí. Estamos viendo este rato, ¿no? Síguenos en nuestras distintas cuentas. Estamos ya en Facebook, estamos en Amor TV en este momento. Estamos en Amor TV, la gente puede ingresar a nuestra cuenta Amor TV. Estamos en Instagram, síguenos en Instagram, síguenos también en TikTok, ¿ok? Para que la colectividad, para que la ciudadanía nos pueda seguir en estas redes sociales. Y por supuesto que en la señal habitual, tradicional, 89.3, que suena como cañón a esta hora, y en 98.9 para todo Manabí. Ingeniero. ¿Llegamos hasta Manabí, Jofre? Llegamos todo Manabí. Qué bien. Por 98.9. ¿Tenemos repetidora en Manabí? ¿Y la señal televisiva? Esta llega a todo el mundo. Qué bien. Esta es, imagínense, ya vamos a ir a ¿Cuál es el canal? Amor TV. Esa es la cuenta. Allí nos puede... pero esa es la señal de redes sociales. De redes sociales, Ya, sí, pero no hay una señal, digamos, como los canales de televisión. No, todavía no. Todavía no. Esta es la primera fase. Viene la etapa 2 y viene la etapa 3. ¿Ya? Allí vendrán grandes sorpresas como la que usted menciona. Qué bien. Ingeniero, ¿cuál es su relación con Daniel Noboa? Bueno, tengo que ser honesto. Tuvimos una excelente relación cuando él estuvo acá de asambleísta. Coincidimos en algunas reuniones. Estuvo en mi casa, por si acaso. Claro, con su esposa, con doña Lavinia Barbonesi. Estuvieron en mi casa, en mi hogar. Preparé un asadito, comimos. Eso cuando él estaba de asambleísta acá, yo estaba de alcalde. Sí, tuvimos siempre una buena relación, ¿no? Bueno, ya lo apoyamos en la primera elección para la presidencia. Lamentablemente, pues hay mandos intermedios no permitieron que pudiésemos tener un mayor acercamiento, ¿no? Y no sé qué información le habrá llegado a él respecto de lo que yo soy. Y también la gente a veces se pone celosa, pues, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando él ganó su acceso a la segunda vuelta en el año 2023, yo lo llamé personalmente y le dije, mira, Daniel, quiero ayudarte. No era pensado que tú llegues. Yo en ese tiempo no hice campaña por nadie, porque nosotros fuimos a la elección para la asamblea solos, lista 100, y no apoyamos a ningún candidato a presidente en ese tiempo. Entonces, pero cuando vino la segunda vuelta, yo le dije, te conozco, has sido cercano, eres asambleísta de Santa Elena, así que te voy a apoyar. Y lo apoyamos en lo que estuvo al alcance, pero yo quise organizarle algunos eventos y me dio los números, contactos de algunas personas para que pudiésemos armar la agenda, pero nunca me dieron chance, ¿no? O sea, y me imagino que también localmente algunos se han de haber puesto, no les ha de haber agradado, ¿no? Han de haber dicho, no, pues si otro se nos va a meter aquí, otro es avión, cosas. Y yo ni lo uno ni lo otro. Lo que no soy es Gil, pero si quería ayudar es porque obviamente aspiraba que si Daniel Noboa lleva a la presidencia, obviamente buscar mejoras para Santa Elena. Era lo único. Y yo no es que le iba a pedir algo en particular. Y además era acá y lo conocía, había estado en mi casa. De hecho, me invitó a su matrimonio, por si acaso, ¿no? Entonces, pero prácticamente después de que ya ganó la presidencia, nunca más volvimos a escribirnos, jamás. Nunca cambió su número de teléfono, obviamente yo no se lo he pedido a nadie, pero de lo que entiendo por asambleístas que son cercanos a Daniel, ha habido mucha mala información negativa de locales, es decir, de la estructura local de Daniel,
Porque allá en Quito es diferente, allá todos, más allá de que políticamente uno tiene una visión o la otra, nadie es enemigo personal, ¿no? Pero obviamente ha habido bastante, me ha indispuesto es la palabra correcta, ¿no? No, no sé por qué razón. Finalmente yo no estoy en contra de nadie, yo estoy en contra es de la incompetencia, en contra de que no haya un buen servicio público, de que la gente no tenga el servicio que merece, de que no haya seguridad, de que no haya Medicinas, por ejemplo. medicinas, de que no se haga un buen trabajo en la educación. Sí, pero eso no es un tema personal. Es decir, no es que yo estoy en contra de tal persona, estoy en contra de que se hagan malas cosas. Y en ocasiones cuando se hacen malas cosas depende del funcionario, del ministro, del encargado de la rectoría de ejercer tal o cual servicio público. Entonces, eso es un tema, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido yo he sido crítico de los errores, pero no en lo personal. Y más bien siempre he estado abierto y predispuesto a que mediante el diálogo se pueden avanzar las cosas. Así que prácticamente la relación se perdió después de que Daniel Noboa se convirtió en presidente de la República, pero tengo entendido de que la información que tiene él de mí es completamente negativa. ¿A qué me refiero? Él ha de considerarme, no sé, pues, enemigo o cosas por el estilo. Una cosa es disentir en pensamiento o no criticar, sino observar los errores que se están cometiendo, porque todos queremos que haya medicinas en los hospitales, todos queremos que haya buena atención en los hospitales, todos queremos buena educación, todos queremos tranquilidad en Santa Elena y en el Ecuador, pero eso no tiene por qué hacernos enemigos, ¿no? ¿Y con Rafael Correa se enemistó o está abierta esa puerta allí? Rafael Correa me parece que es lo mismo, me parece que es algo similar. Después de que yo salí de Alianza País en el año 2014, cuando perdí las elecciones, perdimos las elecciones y yo era el director provincial de Alianza País en ese tiempo. Y luego cuando perdí las elecciones yo dije, y creo que era lo correcto, creo que hice lo correcto, dije, bueno, si perdí las elecciones no tengo el sustento para poder seguirme manteniendo como director provincial de Alianza País. Así que renuncié a la dirección provincial de Alianza País en el año 2014 y quien me sucedió fue Rubén Borges, ex concejal, que en paz descanse, gran amigo, y bueno, uno de los que inició la Revolución Ciudadana aquí en Santa Elena. Él era vicepresidente, por tanto él asumió la presidencia y yo me retiré de la política entre el 2014 y el 2018. 2017, o sea, estuve 3, 4 años inactivo en lo político. Yo dije, ya perdí, ya me voy a mi casa y me dedico a mis actividades privadas, mis negocios y principalmente la cátedra y la academia en la que estuve también vinculado. Pero luego volví a entrar a la política, pero cuando volví a entrar a la política, lo hice de la mano de local, ¿no? Hablé con el ingeniero Patricio Cisneros y él me dijo, bueno, vamos a hacer un gran frente y participamos en ese tiempo por la lista 61. Es decir, yo me retiré y renuncié, lo hice como caballero. Yo nunca dije nada, ni nunca he dicho nada malo de nadie, no me he ido quejando de nadie. Es decir, cuando yo perdí, yo dije renuncio y se acabó el tema, ¿no? Más bien ahí hubieron algunas personas relacionadas a la Revolución Ciudadana en ese tiempo que me persiguieron. No voy a dar nombres, pero hubieron muchas personas que quisieron hacer leña del árbol caído y me persiguieron a través de la Contraloría, de la Fiscalía, en hechos que, bueno, ya gracias a Dios todo eso se superó, pero que no tenían ningún sustento y por eso se caen en la justicia ordinaria. Así que, bueno, yo me desvinculé, pero me imagino que para el expresidente Correa ha de haber sido que yo traicioné o cosas por el estilo. No, simplemente que yo renuncié y renuncié porque hice lo que debía hacer, había perdido una elección, ya no era representativo en ese tiempo, no tenía la representación como tal, por tanto, no debía yo continuar con el liderazgo de la Revolución Ciudadana. Y otra cosa que me imagino le tuvo que haber molestado en ese tiempo, cuando yo ya resulté electo como alcalde, él me llamó personalmente a mí y me dice, Otto, mira, a ver si podemos hacer alguna alianza. Y yo le dije, mire, lo que pasa es que usted me llama y a mí me gusta respetar los compromisos y sobre todo la palabra. A mí me llamó el abogado Jaime Nebot, eso fue en el año 2020, estaba de alcalde y venían las elecciones del 2021. Pocas veces se dicen estos hechos. Imagínense, sí, él me llamó y fue César Palacios el que me fue a buscar, el actual asambleísta, amigo personal. No, mire, el presidente de Correa quiere hablar con usted. Y entonces yo le digo, le ruego me disculpe, le digo, presidente, lo que pasa es que yo antes de su llamada recibí la llamada de Jaime Nebot
a quien también conozco y aprecio, y me comprometí con él, que iba a ir aliado. O sea, en ese tiempo teníamos nosotros la lista 100 ya, era la primera vez que participamos con la lista 100 para las elecciones del 2021, y entonces ya tengo un compromiso, le digo. Si usted me hubiese, yo no sabía esto. Digamos, a nivel local no se ve este tema de que si es este partido o lo otro, ¿no? Entonces, lamentablemente no se pudo, pues, ¿no? Y ahí un poco él, me imagino que quedó, no le agradó el tema, pues, ¿no? Porque como yo antes había estado con ellos y había sido hasta director provincial, sí, pero realmente a mí un par de favores le debía yo a Jaime Nebot, que lo digo con honestidad, unos temas personales que él me ayudó. Entonces, cuando nosotros ya teníamos la lista 100 y ya íbamos a participar, ya teníamos nuestra candidata. Y nuestra candidata era la actual alcaldesa de Santa Elena, que era la ingeniera María del Carmen Aquino, que trabajaba conmigo en el municipio. Pues. Ella fue gerenta de Muturismo. En su administración. En mi administración, claro. Pues. Entonces, luego de un proceso de selección, ella fue escogida y no quería aceptar tampoco, ¿no? Porque ella siempre tuvo en mente y siempre, no, mire, ingeniero, me dice, yo la alcaldía de Santa Elena, ya voy a pelear y ya como usted ya no puede, yo voy a hacer, me decía. Y de verdad, con mucha convicción. Y le digo, pero está bien, correcto, pero hay que ir por tramos y aparte esto es importante y aparte estamos creando el nuevo partido y hay que fortalecerlo a nivel provincial y terminó aceptando. No le agradó, soy sincero, eso seguramente lo de contar ella también. Fue un poco medio contra su voluntad. Y bueno, chévere, y lo peor, la siguiente noticia. La siguiente noticia era que no íbamos a ir solamente como lista 100, sino que íbamos a ir 106. Ah, caramba. Entonces ahí peor también se me quiso arrepentir, ¿no? Me dice, no, ¿cómo puede ser? Que, o sea, dio sus razones personales que no las voy a contar porque eso sería ya entrar en otro plano, pero bueno, pues pero al final me terminó aceptando. Pero como nada está dicho en la política, ya. ¿Quién quita que vayan juntos en la próxima papeleta, pues, ingeniero? Bueno, esto es parte de la conversación. Sí, no. Y entonces, bueno, fuimos. Y ahí viene un poco el resentimiento, me imagino, del expresidente. De Rafael. Pero después recibí una llamada también cuando ya, digamos, yo no pienso que el hombre me vea a mí como un enemigo, porque dieron sus votos para constituirme en el vicepresidente de la Asamblea en el periodo anterior. Claro. Con los votos de la RC. Y le digo otra cosa, que si no pasaba la elección de Nils Olsen en la presidencia de la Asamblea, recuerda usted que él logró los votos con las completas. Este programa parece Confesiones 2025. No, a ver, vamos. Yo tenía la posibilidad de ser el presidente de la Asamblea. ¿Con el apoyo de RC? Con el apoyo de ellos. Sí. Había una posibilidad. Si no tenían los votos Nils Olsen para ser el presidente, porque él tuvo 76 votos, no 77. Con las justas. Y ahí es que vino el problema de que uno de los 4 nuestros votó por él y completó los 77 votos. Entonces ya nosotros votamos, ¿no? A pesar de que era el compromiso, nosotros íbamos a votar, pero estábamos en la negociación, no negociación, sino en el cabildeo de que nos den un espacio pues, en el CAL a nosotros, que es legítimo. Nosotros no decíamos que nos den una subsecretaría, un puesto, que nada de eso, pero espacios dentro del CAL y dentro de la legislatura es legítimo pelearlo. Entonces, son un bloque, claro. Nosotros, a pesar de que éramos 4, decíamos, pero dennos una vicepresidencia. Nosotros votamos por ustedes para la presidencia, por Nils, pero dennos una vicepresidencia o dennos un CAL. Y no nos dieron nada, no nos querían dar nada. Entonces, por eso nosotros dijimos, no vamos a votar. Y sin nuestros votos no lograban. En un momento dado estableció como meta de vida ser alcalde de Santa Elena. Este rato le consulto, 1028, ¿tiene como meta, como proyecto fijo en el horizonte la prefectura de Santa Elena? Mire, yo tengo claro lo que hay que hacer en la provincia para desarrollarla. Es decir, los años que tengo en mi vida me han permitido llenarme de mucha experiencia y esa experiencia yo creo que sirve para poder hilar tan fino que se pueda buscar el desarrollo de Santa Elena en base a lo que he contado, ¿no? O sea, tenemos la herramienta, tenemos las condiciones geográficas, tenemos agua, tenemos las tierras, tenemos profesionales, así, todo lo tenemos, pero no ha habido alguien que ha podido juntar todo o que ha tenido la visión estratégica para juntarlo todo y hacer de Santa Elena productiva, hacer de Santa Elena un emporio agroindustrial, porque Santa Elena, o sea, la función de la prefectura no es solamente construir una vía y a veces ni terminarla, o sea, eso no es. O sea, las vías sirven, sí, pero la vía sirve para poder sacar el producto, pero si no hay producto, la vía solo sirve para entrar y salir. No, pues. Es decir, tiene que haber un trabajo integral, un trabajo completo. Entonces, nosotros, independientemente de que yo sea mañana candidato a prefecto, sea prefecto, nosotros como equipo tenemos el plan.
Y yo mañana, mire lo que voy a decir, puede que no sea perfecto, pero sí puedo dar una, digamos, una idea o poner, digamos, dentro del plan de la prefectura nuestras experiencias para que mañana más tarde se haga lo correcto, lo que debe hacerse para que Santa Elena… La tiene clara. O sea, la tenemos absolutamente clara. Entonces, no lo hablo a título personal, lo hablo es como organización política. Si nosotros tenemos la oportunidad de llegar a la prefectura de Santa Elena, como organización política me refiero, no hablando como Tobera, tenemos el plan. Y le aseguro que en el tiempo en el que nosotros estemos en la prefectura de Santa Elena, haremos lo que debe hacerse para que Santa Elena pueda generar empleo, pueda tener desarrollo agrícola, desarrollo industrial, a tener relaciones internacionales, que de hecho, no sé si exista o no un funcionario que haga las relaciones internacionales, pero para eso sirven, porque las relaciones internacionales de una prefectura, si es que existen en la actual, no lo sé, deberían servir es para buscar los mercados internacionales, no para ir a tomarse una foto con que me encontré con una autoridad, no, sino para saber, tú eres de China, eres de Asia, ¿cuáles son tus necesidades? Busquemos la cooperación. Mira, yo necesito esto, ya, pero yo te lo puedo dar, pues, y te lo puedo dar a este precio, porque yo estoy produciendo acá tecnológicamente, estoy tecnificado y te puedo dar. Tú necesitas maíz, necesitas soya, necesitas esto, te puedo proveer a precios más bajos. Para eso sirve la prefectura de Santa Elena. Eso que yo te venda a ti, que eres de otro país, genera empleo internamente. Entonces, nosotros tenemos la pregunta absolutamente clara y te repito, yo en lo personal, si me toca a mí, si nuestra organización nos selecciona, perfecto, pero no es que yo digo, es que debe ser Otto Vera. No, mire, ese no me afán. Ya esos temas personalistas de pronto van cambiando cuando uno va madurando un poco más, ¿no? Y mire usted, en este mundo en el que me desenvuelvo ahora, yo pienso que la Asamblea Nacional es una herramienta maravillosa para poder encontrar también caminos digamos, la lucha contra los principales problemas que tiene el Ecuador en la actualidad. Pero no lo digo con honestidad y sin ánimo de ofender a nadie, ¿no? Ni a ninguna organización política. Yo pienso que está equivocado el rumbo que está llevando la Asamblea Nacional. El ingeniero Otto Vera Palacios, aquí en el set de Amor TV. No hemos hablado hoy día de fiscalización, legislación. Seguramente estará con nosotros antes de despedir el 2025. Gracias, ingeniero. Bueno, te agradezco muchísimo. Falta mucho que hablar. Justo ahora que me preguntas si vaya a hablar de los temas de la Asamblea y qué debe hacer la Asamblea para lograr que el país tome rumbo, pero ya hablaremos después. Te agradezco por esta invitación al abogado Carlos Campala, estos 18 años que se festejen por lo alto y que esta estación radial sea el símbolo de progreso que necesita Santa Elena para seguir adelante. El ingeniero Otto Vera Palacios, asambleísta por Santa Elena, aquí en el set de Amor TV y para El Panorama Informa. Por su atención, gracias. Que estén bien. Felicidades. Muy buenos días.